Académicos, juristas, intelectuales y defensores de los derechos humanos nacionales e internacionales entregaron este martes a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un documento Amicus Curiae. Alfonso Bouzas, Manuel Fuentes y Héctor de la Cueva son algunos de los firmantes que expresaron su solidaridad con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Una comisión representativa de las personas que presentan el día de hoy este recurso de Amicus Curiae a la Suprema Corte, estaremos entrando a la misma para hacer entrega de esta petición. Vamos a entregar un recurso, un documento a cada uno de los ministros de la Suprema Corte, empezando por los de la segunda sala, en donde este conjunto de personalidades, algunos de los más destacados intelectuales de nuestro país, algunos de los más destacados defensores de derechos humanos, algunos de los más destacados laboralistas, es decir, doctores en derecho que conocen, por supuesto, de la jurisprudencia, algunas de las personalidades más importantes en diferentes campos científicos, además de artistas, están firmando este recurso de Amicus Curiae para desde la sociedad civil pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dé la razón de una vez por todas al Sindicato Mexicano de Electricistas en el largo conflicto que tiene que está llevando adelante. En este recurso, como lo va a explicar el doctor Manuel Fuentes enseguida, los firmantes le decimos a la Corte que debe desechar de inmediato el recurso presentado por el SAE, con el cual trata de entorpecer la ejecución del laudo que el tribunal emitió y concedía la razón al Mexicano de Electricistas. Nuestra petición en este recurso es que la Corte ya no le dé más vueltas, deseche ese recurso del SAE y se proceda inmediatamente a ejecutar la decisión que el tribunal tomó y que plantea claramente el reconocimiento del patrón sustituto a la CFE y otras cuestiones que tienen que ver con lo que ha venido demandando las trabajadoras y los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Que el derecho al trabajo es un derecho humano universalmente reconocido por pactos internacionales, por declaraciones universales de los derechos humanos. En este país, el derecho al trabajo está reconocido en la Constitución como un derecho fundamental. Solamente por cuestiones excepcionales se puede restringir este derecho. Este derecho está protegido en normas fundamentales en donde se establece que no se puede extinguir aun cuando desaparezca el trabajo, aun cuando desaparezca el patrón, pero no desaparezca la materia de trabajo. Mientras subsista la materia de trabajo, subsisten las responsabilidades de quien adquiere ese trabajo. Es por eso de que los tribunales colegiados del circuito ya han resuelto aquí, por parte del Poder Judicial de la Federación, de que la Comisión Federal de Electricidad es el patrón sustituto de las relaciones laborales de los trabajadores que venían laborando en Luz y Fuerza del Centro. Esta resolución es terminante y además no admite revisión alguna, porque ya fueron revisados y analizados aspectos que tienen que ver con la constitucionalidad de este derecho que fue revisado. Cuando se ha planteado ante la Suprema Corte de Justicia un recurso de revisión para que se trate de echar abajo esta resolución, podemos decir que es imposible que se pueda echar abajo. Ya se ha determinado en el ámbito constitucional que esta resolución que determina la responsabilidad solidaria es firme y no se puede echar abajo. Consideramos que este recurso que ha planteado el SAE es un recurso totalmente ilegal y que debe ser desechado de plano. No admite posibilidades de que se pueda estar cuestionando una resolución de esta naturaleza. Por eso nosotros señalamos de que es obligación de esta Suprema Corte de Justicia, no es un tema de una caridad, sino es una obligación de esta Suprema Corte de Justicia salvaguardar los derechos humanos de toda persona. Aquí venimos a exigir que la Suprema Corte de Justicia cumpla con su cometido. Es su obligación hacer respetar los derechos humanos.
El ejercicio de la acción que ahora vamos a intentar es jurídico y es político. Un grupo de académicos, un grupo de intelectuales, un grupo de juristas identificado con las clases trabajadoras de este país, presentaremos un escrito al máximo tribunal en el que le estamos solicitando una única cosa: que resuelva conforme a derecho y regrese este país a la legalidad. Jesús Martín del Campo hizo extensivo el respaldo y apoyo del Movimiento Regeneración Nacional para con la resistencia electricista. El día de ayer, el Comité Ejecutivo Nacional, que se reúne todos los lunes de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional, tomó un acuerdo, fue el primer acuerdo de su sesión del día de ayer, de expresar la solidaridad total con esta fase de la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. En la medida de nuestras posibilidades, nos estaremos pronunciando en todas las entidades del país en solidaridad y acudiendo con nuestras posibilidades a todas las acciones que ustedes emprendan. Ese fue nuestro primer acuerdo el día de ayer de respaldo permanente a la causa, a la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. También nos sumamos, particularmente todo el Comité Ejecutivo Nacional, a la firma de este recurso de amicus curiae. Como ustedes saben, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional es el compañero Martí Batres. Vengo ahora en representación del Comité Ejecutivo Nacional. Estampó su firma para este recurso amicus curiae. También la compañera Berta Luján, secretaria general, su servidor Jesús Martín del Campo, secretario del Trabajo, la compañera Clara Brugada, que es de Asuntos Sociales en el Comité Ejecutivo Nacional, la compañera Teresa Reyes Agún, el compañero Tomás Pliego, el compañero Pablo Moctezuma y todo el conjunto de integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. El Partido de la Revolución Democrática publicó un desplegado en favor de los electricistas. José Humberto Montes de Oca Luna, secretario del Exterior del SME, dio lectura al documento. PRD respalda demandas del SME. Licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de la República. Ministro Juan N. Silva Mesa, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ministros integrantes de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Han pasado 3 largos años desde que más de 44,000 trabajadores agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas fueron despedidos injustificadamente. Entre otros muchos, son parte de los millones de mexicanos que sufrieron políticas económicas y decisiones políticas erróneas. Hoy, en el inicio de un nuevo sexenio, estamos ante la oportunidad de enmendar esas fallas dentro del marco del Estado de Derecho y con sensibilidad política. La construcción de un México moderno no puede excluir a las organizaciones sindicales democráticas ni pasar por encima de los derechos fundamentales de sus agremiados. El gobierno federal no puede hacer suyo un conflicto que queda como herencia de la política antilaboral del sexenio anterior. El conflicto derivado de la extinción de Luz y Fuerza del Centro no tiene razón de ser después de que el Poder Judicial de la Federación otorgó el amparo y protección a los trabajadores electricistas que no aceptaron su liquidación. Muchas han sido las presiones, penalidades y sufrimientos que han padecido miles de familias de trabajadores electricistas a consecuencia de una situación de exclusión que no puede prolongarse por más tiempo. Es necesario hacer justicia. Por esa razón, el Partido de la Revolución Democrática se manifiesta a favor de una inmediata solución del conflicto. 1. A los ministros de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación les solicita de manera respetuosa desechen el recurso de revisión interpuesto por el SAE por improcedente y dejen en firme la sentencia del segundo Tribunal Colegiado de Circuito que ordena la reinstalación de los trabajadores despedidos en la Comisión Federal de Electricidad. 2. Al gobierno federal lo exhorta a que en forma inmediata
retome la mesa de negociación con el Sindicato Mexicano de Electricistas para alcanzar un acuerdo político con base a la sentencia del segundo Tribunal Colegiado de Circuito y ambas partes den fin a un conflicto que no tiene por qué prolongarse un día más. Estamos ante una oportunidad única para resolver el conflicto. No hay por qué desaprovecharla. Hacemos nuestras las demandas del ESME porque las consideramos atendibles, además de que han sido respaldadas como legítimas y justas por el Poder Judicial de la Federación. Democracia Ya, Patria para Todos, Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano Grijalva, Presidente Nacional, Alejandro Sánchez Camacho, Secretario General, Comisión Política Nacional, Secretariado Nacional. Muchas gracias a los compañeros del PRD. De carta abierta a los ministros de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ministro Sergio Armando Valls Hernández. Ministro Luis María Aguilar Morales. Ministro José Fernando Franco González Salas. Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos. Ministro Alberto Pérez Dayán. Reinstalación de los trabajadores del ESME en la CFE como patrón sustituto. Las organizaciones y personas que suscribimos deseamos manifestar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe poner fin de una vez por todas a la injusticia que significa tener a 16.599 electricistas sin su fuente de trabajo y de sobrevivencia para ellos y sus familias. Exigimos a la Corte que no dé paso al recurso de revisión que interpuso el gobierno de Felipe Calderón y que se acepte el fallo del tribunal colegiado que ordenó la reinstalación de los trabajadores del ESME al trabajo con la CFE como patrón sustituto. Es urgente que se detenga ya el brutal acoso político y laboral en contra de los electricistas cometido por el gobierno de Felipe Calderón. Desde el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, que pare la campaña de desprestigio de los medios, que se deje de usar a la Secretaría del Trabajo, a los tribunales y a otras instituciones de gobierno para atacar a los trabajadores y defender únicamente los intereses patronales. Que se escuche la voz de los miles de electricistas que durante más de 3 años de resistencia han exigido solución a un conflicto que no generaron. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene una parte de la solución en sus manos. No prolonguen más este momento a la injusticia para los trabajadores. Además, nos pronunciamos de manera enérgica por la liberación inmediata de los 10 presos políticos del ESME, quienes están detenidos no por los delitos que se les imputan, sino por haber luchado y exigido la reinstalación para los miembros de su sindicato en el servicio público de electricidad, del que fueron echados a la mala y sin justificación alguna. El gobierno es capaz de liberar a delincuentes como el brazo derecho del exdirector de Comisión Federal, Alfredo Elías Ayub, de nombre Néstor Moreno Díaz, acusado de fraude de millones de dólares contra la paraestatal, pero es incapaz de liberar a 10 electricistas inocentes. Es realmente indignante. Estaremos atentos al curso de los acontecimientos. Asimismo, nos sumaremos a las acciones convocadas por el ESME y estaremos al pendiente de la resolución de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El secretario general del ESME, Martín Esparza Flores, dijo que había que resistir para demostrar que la acción de Felipe Calderón era una violación a los derechos fundamentales de los y las trabajadoras. Por la noche, encapuchados, con armas largas, primero dijeron que era la PFP,
Al paso de los días nos dimos cuenta por las mismas versiones de militares, que fueron militares, que fue la Marina, que fue la PFP, todos con la instrucción de tomar las instalaciones, y si había resistencia de los trabajadores, la orden de disparar. Era la orden que les dio Felipe Calderón. Los únicos que entran encapuchados a un centro de trabajo a quitarte tu empleo no son mexicanos ni nacionalistas, simple y llanamente son criminales, compañeros, traidores a la patria, violando tu debido proceso, porque nunca fuimos notificados como trabajadores ni como sindicato. Después, en cadena nacional, Felipe Calderón dice: lo hacemos por el bien del interés público, por el bien de la economía nacional. Había que resistir para demostrarle al pueblo de México que la acción de Felipe Calderón era una acción equivocada, fuera del marco constitucional, fuera del marco legal y violentando los derechos de los trabajadores, los derechos humanos fundamentales. Y aquí está, gracias a la resistencia, esta sentencia es histórica, compañeros, en el país, histórica, y es gracias a la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas, gracias al respaldo de muchas organizaciones, gracias a todos aquellos compañeros que no aceptaron las migajas en las liquidaciones, de aquellos jubilados que han venido acompañando la resistencia de manera moral, de manera económica, pero sobre todo a las familias de los trabajadores que están aquí presentes. Este es el reconocimiento a la lucha de más de 3 años, compañeros y compañeras. Hay que leer solamente un párrafo para poder explicar que este asunto ya prácticamente o legalmente es un asunto ya juzgado. Vean lo que dice en la página 447. Consecuentemente, al resultar el laudo reclamado violatorio de derechos fundamentales, procede conceder al sindicato quejoso y a sus agremiados el amparo de la justicia federal solicitado para el efecto de que la responsable lo deje inobsistente y dicte otro en el que, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, estime que la acción ejercida resultó notoriamente improcedente y que sí se dio la sustitución patronal con la Comisión Federal de Electricidad, resolviendo con plenitud de jurisdicción lo que legalmente proceda. Y al final sobreseyeron los otros 2 amparos que revisaron. Segundo, la justicia de la Unión ampara y protege al Sindicato Mexicano de Electricistas por sí y en representación de sus agremiados en contra del acto y autoridad que quedaron precisados al inicio de esta resolución. El amparo se concede para los efectos señalados en el último considerando de esta ejecutoria. El objetivo de esta acción es de tintes jurídicos y políticos, esperando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva conforme a derecho y devuelva la legitimidad a este país. Por el derecho y la justicia del trabajador, ESME 1914.